Hola, mi nombre es Claudia Muñoz Acosta. Soy estudiante de periodismo en la Universidad UNIAC y para el ramo de análisis de audiencia y comportamientos sociales de Rodrigo Torrealba nos ha pedido hacer un mapa conceptual de la medición de audiencias. Mi mapa lo tengo acá en la televisión y para mí lo más importante era definir qué es lo que se entiende por audiencia, era lo primero, y qué fue lo que puse acá. Audiencia son todos los espectadores y lectores que reciben el mensaje. Eso es básico para entender de qué estamos hablando. Después hice tres preguntas. Puse tres preguntas para poder entregar el contenido que nosotros vimos en la tercera unidad de ahora. ¿A quiénes queremos llegar y por qué? ¿A quiénes queremos llegar? A toda la población dependiendo de los intereses. ¿Y por qué? Porque se persigue saber cuántas personas y por qué han consumido un determinado producto. Eso es importante tenerlo súper claro porque queremos llegar a toda la población. Pero para ello voy a contestar otra pregunta también que tengo después, que tiene que ver con el segmento. Pero ¿por qué necesitamos saber cómo han llegado a elegir un determinado producto? Ahora, ¿qué tipo de técnicas y medidas usaremos? Lo primero, pues, para ello, lo primero y necesario es conocer la cantidad, la calidad, la estructura de los medios, el contenido y la estrategia de comunicación. La tercera pregunta es muy importante porque la puse acá porque dice, ¿cuáles son las razones de estudiar las audiencias? Radica en poder segmentar y llegar a los públicos objetivos con que se desea, porque obviamente dependiendo de los intereses es el segmento que yo quiero abarcar y que quiero estudiar y donde yo quiero llegar. Después anoté aquí algunos medios que son los más relevantes, que son los que vamos a medir, que son los diarios, las radios, las revistas y por supuesto la reina que es la televisión. Lo primero son las encuestas. Las encuestas siempre fueron las primeras que se realizaron, que eran cara a cara, las telefónicas, a través de internet, los cuadernillos que todavía aparecen en algunos medios señalados y en los hogares. Después, acá, tengo marcada la televisión porque la televisión obviamente es muy importante. Los tipos de medición son los cuantitativos y los cualitativos. El cuantitativo se caracteriza por la implementación de encuestas y uso de estadística, evalúa el desempeño y las tendencias. Entonces son datos mucho más concretos, son medibles. En cambio, el cualitativo puse acá, pretende proyectar a la población, no usa estadísticas y profundiza en las opiniones, en las creencias, en los gustos de la gente. O sea, va mucho más allá que el cuantitativo que solamente necesita cifras. ¿De qué manera se mide el cualitativo? El cualitativo lo mide a través de focus group y entrevistas grupales. En cambio, el cuantitativo tenemos los monomedios y los multimedios. En cuanto a los monomedios, que es como se produce el consumo, pero al interior de una industria o de una empresa. Y el multimedio que evalúa la función de los hábitos y experiencia de las personas. El People Meter, que es un sistema de medición de audiencia muy importante, por ejemplo, en el Gran Santiago, como salía en los apuntes obligatorios, decía que, por ejemplo, de 5 millones de personas, solamente el 1% tendrían este sistema, o sea, cerca de 50.000 personas. Entonces, que solamente se considera a los mayores de 4 años y más, y a la población que no sea clase E, porque la clase E es la extrema pobreza, que tampoco les interesa porque obviamente no van a consumir nada. Entonces, por eso que no lo estudian. El People Meter es un sistema, es como una radio de auto pequeña que se instala en los televisores y que lo único que no puede manejar es el volumen. Pero también el People Meter tiene dos problemas. El primero es que el People Meter, por ejemplo, si alguien está viendo televisión, cualquiera puede llegar y cambiar la televisión, entonces ahí no sería un dato tan exacto. Y el People Meter tampoco tiene cómo medir la atención de la persona. Por ejemplo, si la persona está viendo en ese momento, no. Puede estar la televisión prendida, pero no se tiene idea si realmente está poniendo atención o no. Ya. Lo otro es la reputación corporativa que vimos y que ahí puse algunas características de cómo se tiene que medir, que se tiene que poner en valor la imagen, los tipos de comunicación, los tipos de medios de comunicación, que es la prensa escrita, el cine, internet, libros, radio y la televisión, por supuesto. Y abajo, en estos los tipos de medios de comunicación puse cuál es su función: educar, informar, publicidad, entretener y formar opinión. Y en cuanto a las internet y las redes sociales, que es tremendamente importante ahora, Internet posee una inmensa capacidad para canalizar los mensajes del público privado y público, obviamente, y las páginas web, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, que son visitadas en forma continua. Eso.